Computadora. Bien. Compartir. Bueno, volvemos a la misma pregunta de la semana pasada. ¿Qué es la economía? ¿Alguien puede explicar con sus palabras? Así lo avanzamos. Todo callado. ¿Dará el micrófono a todos? Puede ser que es bueno, ahí dice una ciencia social no exacta que administra los recursos que son escasos para satisfacer necesidades limitadas. Sí, puntualmente digamos, para decirlo vulgarmente, ¿no? O en criollo, ¿sí? Es una ciencia que estudia cómo los hombres solucionan el problema de tener recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas, ¿sí? Eso es básicamente la economía. Administrar recursos que son limitados o escasos para satisfacer necesidades ilimitadas, ¿sí? Toda ciencia Toda ciencia surge de una investigación, ¿sí? Una investigación económica que tiene que ver o tiende a buscar respuestas, ¿sí? La investigación económica lo primero que hace es tratar de conocer lo que es la realidad, tratar de buscar distintas razones de ser de distintas cuestiones, buscar el porqué, ¿sí? Y en base a conocer en base a esas observaciones se tratan de formular distintas teorías explicativas, o sea, todo parte de una observación, de una etapa previa de lo que es recolectar o recopilar datos, y una vez que tengo esos datos, tratar de formular lo que son las distintas teorías, ¿sí? Y estas teorías van a ser al azar, no, van a ser en teoría teorías que van a tratar de explicar por qué se da ese fenómeno, ¿no? Podríamos decirlo como fenómeno. El desarrollo de la investigación económica tiene distintas fases. La primera es la observación, ¿sí? Después viene la hipótesis y luego viene la verificación de la hipótesis. Entonces, No se escucha. No se escucha. Profe, me parece que no se escucha. no, en realidad se escucha, en realidad era yo que no estaba hablando. ¿Por qué? Pues yo a través de la observación, o sea, la primera fase que es la observación, yo quiero ver cómo reacciona, ¿sí? Por más que yo me hacía el que no hablaba, que está haciendo mímica, lo importante de esto es observar un determinado fenómeno. O sea, el fenómeno que decimos con Gastón, vamos a decir, bueno, vamos a hacer que no hablamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comporta esta población que tenemos acá? Digamos, ¿cómo nos comportamos todos? A ver, en base a esto, vemos cuál fue la reacción de ustedes. Vemos que Gastón, tuvimos reacción de 3 personas, más o menos. ¿Puede ser? 3, 4 personas. Dos, me parece. 3 personas, a mí me parecen 3. Bueno, el método inductivo, que es la primera fase, es la observación. O sea, tratar de observar un determinado fenómeno y a partir de ello es explicar las razones de por qué se dio. O sea, nosotros dijimos con Gastón, vamos a hacer un juego, ¿no? A ver, ¿qué pasa si nadie habla nada o yo hago que hablo, pero en realidad estoy haciendo mímica? ¿Sí? Ver cuál es la reacción, ¿sí? Y en base a esta reacción, sacar distintas conclusiones, ¿sí? O sea, pasaríamos a la segunda fase. O sea, cuáles son las distintas hipótesis o los distintos argumentos o por qué la gente reacciona de una forma o por qué reacciona de otra, ¿sí? Una vez que formulamos esta hipótesis, estas posibles situaciones, podríamos desarrollar teorías, ¿sí? Y dentro de las teorías digamos, son deducciones generales, por así decirlo. O sea, después que observamos, después que buscamos distintas teorías, ¿sí? Lo que hacemos es
como una conclusión general, ¿sí? Y esas conclusiones generales son las teorías, o sea, es decir, si pasa tal cosa, o si sucede tal cosa, tenemos como resultado tal otra, ¿sí? Y después la tercera fase, que es la que tenemos que hacer, es una contrastación o una verificación. O sea, lo que estamos diciendo, ¿es realmente así o no? A ver, vamos, no queremos entrar en telediscusión o pelea, ¿no? Pero voy a decir, ¿por qué solamente 3 reaccionaron y dijeron, profe, no se escucha? Digo, no sé. A ver, no quiero que nadie justifique nada, sino que pensemos. ¿Por qué 3 personas solamente dijeron, che, profe, no se escucha? ¿Sí? Y ahí nos permite formular distintas hipótesis. O sea, ¿por qué solamente 3 personas dijeron, profe, no se escucha? ¿Qué pasó con el resto? ¿Sí? Entonces, si una cosa es decir, la mayoría dijo, profe, no se escucha. Otra cosa es decir, la minoría dijo, profe, no se escucha. O dio un aviso, una alerta de que no había un sonido, por así decirlo. ¿Sí? Y en base a eso surgen las hipótesis y podemos armar las teorías. ¿Estamos? La economía tiene 2 métodos, ¿sí? El método inductivo, ¿sí? El método inductivo es el que de la realidad, de observar la realidad, lleva a formular lo que son los principios generales. O sea, si se llega a tal cosa, tal situación, seguro que va a pasar tal otra, ¿sí? Ahora, el método deductivo son deducciones lógicas que surgen de las distintas observaciones. O sea, yo ya voy a ver una determinada situación y digo, bueno, está pasando esto, por deducción va a pasar o va a dar como consecuencia tal situación. ¿Sí? Las teorías económicas tratan de explicar los fenómenos, ¿sí? En base a observaciones. O sea, todo parte de una observación. ¿Sí? A lo mejor una situación que se está dando hoy se puede explicar con una observación que se hizo en el pasado, a lo mejor mucho tiempo atrás. ¿Sí? Entonces, con esa observación, con esa causa-consecuencia que se tuvo en el pasado, se trata de explicar o se trata de aplicar al presente. ¿Sí? Es variable porque puede haber distintas situaciones o puede haber distintos resultados. ¿Sí? Pero bueno, se trata siempre de llegar se trata de comprobar, ¿sí? A través de la fase 3, es comprobar si ese resultado va a ser verdadero o falso. ¿Sí? Ceteris paribus es una definición en latín que significa que todo lo demás permanece constante. O sea, yo cuando hago una investigación económica, ¿sí? Hago qué pasaría si modifico, ¿sí? ¿Qué pasaría si modifico una variable? ¿Qué pasaría con con otra determinada variable? ¿Sí? Manteniéndose, ¿sí? Manteniéndose todo el resto de las variables iguales. Vamos a suponer que ahora nos encontramos, vamos a suponer que estamos hoy 26 de marzo, hoy viernes, a la misma, estamos ahora en el presente, ¿sí? Vamos a suponer que yo le digo, a partir de mañana la cerveza vale 10% más. Ustedes que me van a decir, y es probable, ¿sí? Que el consumo o la demanda de cerveza disminuya. O sea, una cuestión, una regla de lo que es la demanda es, sube el precio del producto, baja la demanda de ese producto, ¿sí? Manteniéndose todo lo demás constante. Ahora, ¿qué pasa si yo no aplico el ceteris paribus o digo, generalizo, digo, mañana la demanda o el consumo de cerveza va a disminuir, cuando mañana nos encontramos con un día de 40 grados de calor? ¿La demanda de cerveza va a disminuir? ¿Se va a mantener igual? ¿O es probable que incremente? Y yo te diría, es probable que incremente, ¿sí? La cerveza es más propensa a ser consumida en una época de calor que en una época de frío, ¿sí? Ahora está, con el clima que tenemos ahora, es para tomar otra bebida. Pero mañana, un día de 40 grados, es propenso a que se consuma más cerveza, por más que el precio aumente. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Si yo digo que mañana la cerveza va a disminuir su consumo porque va a aumentar el precio, y no tengo en cuenta las otras variables, o no dejo establecido que solamente esa modificación va a ser mi teoría, mi formulación, a lo mejor me puedo
puedo llegar a decir que eso es una conclusión falsa. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta cómo pueden llegar a reaccionar las otras variables. Los juicios de valor, ¿sí? En economía, como en cualquier ciencia, una cosa es la economía positiva y otra cosa es la economía normativa. La economía positiva es básicamente las explicaciones objetivas de la economía, o sea, las explicaciones, las teorías formuladas de la economía. Ahora, el juicio de valor es una apreciación mía, una apreciación propia, ¿sí? A ver, nosotros tenemos una determinada teoría económica y a lo mejor yo la puedo plantear de una forma u otra. Hoy en la realidad ustedes los pueden ver. Fíjense, eh, sin entrar a confrontar con respecto a las distintas agrupaciones políticas. ¿Cómo es, yo planteo, cómo es bajar la inflación? ¿Cuál sería el método para bajar la inflación? ¿Sí? Vos por un lado vas a decir, tenés lo de una agrupación política, van a plantear de una forma, ¿sí? O lo de otra agrupación política, a lo mejor te van a plantear de otra. ¿Por qué? ¿Se están basando por la teoría o ya están influenciados por su juicio de valor? Que el juicio de valor tiene que ver mucho por dónde frecuenta, con quién conversa, con quién habla. ¿Sí? Ustedes hagan de cuenta que vamos a llevarlo a otro ámbito, ¿no? Al ámbito deportivo. Un partido de fútbol River Boca. Yo puedo poner, vamos a suponer que yo soy el jefe de la AFA. ¿Puedo poner como árbitro de un partido River Boca a un hincha fanático de River o de Boca? No, ¿Por qué no? Yo le Porque pago. puede llegar pero puede llegar a beneficiar a un equipo. Y sí, obvio. Entonces, los juicios de valor muchas veces juegan, tiran para donde uno tiene sus emociones, sus sensaciones. Si yo pongo un árbitro fanático de River o de Boca dirigiendo un superclásico, es obvio que ante la mínima duda o ante la mínima facilidad que tenga, va a tratar de fallar a favor de su equipo, del cual es hincha. ¿Sí? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta en economía es la diferencia entre asociación, ¿sí? Y casualidad. Una cosa es asociación o asociar dos distintos factores, asociar un factor a otro, y otra cosa es asociar un factor como causa de otro determinado factor. Vamos a suponer, todos deben conocer el dicho, la mayoría conocen el dicho de que cuando las hormigas están inquietas, cuando las hormigas salen corriendo o se mueven más rápido, va a haber un cambio en el clima. ¿Sí o no? Si se ponen a pensar, y lo tienen que haber escuchado varias veces, que dicen que cuando se cambia la forma de actuar de las hormigas, va a haber un cambio climático. Bien. Eso que está asociado, ¿es una causa y una consecuencia? O sea, ¿la reacción de las hormigas es una causa para que la consecuencia sea el cambio climático? ¿Tienen algo que ver o no? Vamos al chat que se activó. No, no tiene nada que ver. Bien, ahora, por ejemplo, si yo digo que es una cuestión de casualidad o es una cuestión de asociación cuando un gobierno como Argentina, en cualquier época de la existencia del gobierno, sale a decir, por ejemplo, que no tenemos dinero para pagar la deuda o que no podemos pagar tal cosa. ¿Sí? El resultado es que los bonos, el precio de los bonos de ese país disminuyan, caigan, que nadie le quiera prestar. O sea, eso es una causa-consecuencia o una asociación. Si bien son dos factores que están asociados, uno es una causa y que va a dar como consecuencia otra. ¿Sí? Si yo como gobierno digo en el 2001, no le vamos a suspender el pago de la deuda pública, ¿qué van a hacer los acreedores? No me van a pagar. ¿Sí? Va a subir Riego País, van a caer el precio de los bonos, o sea, el exterior, el sector externo, va a tener una visión negativa para con mi país. ¿Sí? Entonces, sepamos diferenciar lo que es asociación de lo que es casualidad. Seguimos. La economía normativa, como decía recién, tiene que ver también mucho con, son las teorías
contadas, por así decirlo. ¿Viste cuando se reversiona alguna canción o alguna película que es contada con los ojos, con el juicio valor del director o del cantante? Bueno, la economía normativa es la positiva, pero contada con el juicio valor o con la teoría o con la visión de ese economista que está dando su fundamento. Una economía abierta, ¿sí? Una economía abierta es aquella economía en la cual realiza transacciones o tiene relaciones con otros países, ¿sí? No hablamos solamente de transacciones económicas, sino culturales, religiosas, sociales, ¿sí? Todo tipo de transacciones entre un país y otro. Esto, ¿sí? ¿Es bueno o malo? ¿O ustedes qué prefieren? ¿Prefieren una economía cerrada en la cual es una economía en la cual no interactúa o no tiene transacciones con otro país? ¿Qué sería mejor para ustedes? Una economía abierta, ¿Por qué? porque es bueno interactuar con otros países. ¿Cómo? Sería bueno interactuar con otros países. ¿Qué beneficio tenés de interactuar con otros países a no interactuar? Mm, Puede llegar a tener mayores recursos. Los recursos, o sea, si interactúas o no interactúas, los recursos que tenés son los mismos. Ahora, que obtengas los recursos que no tenés en el exterior es otra cosa, ¿sí? Los recursos que vos tenés como país van a seguir siendo lo mismo. Ahora, si vos podés interactuar con otros países, vas a obtener esos recursos que vos no tenés en el país, los vas a tener afuera, ¿sí? Y los recursos que a vos te sobran en tu país, se los podés mandar afuera, ¿sí? Hay una transacción, lo cual genera un intercambio y podés satisfacer la demanda que no estaba satisfaciendo por no tener recursos, y a su vez el remanente, el excedente que vos tenés de la producción de un determinado bien, ¿sí? Se lo podés enviar a otro país para que lo pueda satisfacer su demanda. ¿Alguien fue alguna vez a Cuba? ¿Vio imágenes, fotos, videos? Clips musicales, últimamente todos los videos musicales son realizados en Cuba, en La Habana. Están todos comiendo, me parece, ¿no? Ojalá haya ido a Cuba, profe. Pero viste foto, por lo menos, calculo. No. Sí, foto, ¿no? ¿Y qué sensación tenés cuando ves la foto esa? ¿Una economía abierta o cerrada? Yo no fui, pero la gente que fue es muy cerrado la economía que tienen. Mm. Vos no fuiste, pero ¿viste alguna foto, algún video, algo? No, fueron conocidos y no es muy lindo lo que vivieron. ¿Y qué? ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué pensás que está como está Cuba? ¿El comunismo? Sí, es una ideología política, ¿sí? Una economía cerrada, usted fíjese puntualmente en determinadas cuestiones. La economía cerrada es cuando vos no interactuás, entonces tus recursos, que vos no lo podés conseguir internamente, o bien no tenés los conocimientos para hacerlo internamente, un determinado producto, ¿sí? Lo tenés que obtener en el sector externo o en otro país. Ahora, cuando vos no tenés interacción con otro país, significa que vos, eso que no tenés, o eso que no sabés hacer, no lo vas a poder obtener. Directamente no lo tenés. Entonces, por ejemplo, yo no fui a Cuba, ¿sí? Pero veo las imágenes, veo videos, fotos, y te das cuenta que los autos son autos que han ingresado, salvo casos puntuales, ¿no? Son autos que han ingresado hasta 1955, que fue cuando se dio la Revolución Cubana. Todos los autos que hay son de 1955 para atrás. Que después lo hayan mantenido, que le hayan hecho reformas, está todo bien. Pero son autos viejos, o sea, son autos hasta 1955. Vamos a suponer que no estamos hablando de Cuba, y vamos a suponer que Cuba ahora es un país como Japón, ¿sí? Japón hoy se cierra, vamos a suponer, y va a poder seguir desarrollando nuevos autos, va a poder fabricar nuevos modelos.
¿Por qué? Porque tienen conocimiento, tienen los recursos. O creemos que tienen los recursos. ¿Sí? Vamos a hablar de otro caso de economía abierta y cerrada. Y hablando un poco del COVID. ¿Sí? ¿Usted no lo llama? ¿Dónde surgió el COVID? ¿En qué país? En China. En China. Bien. ¿Cuántos casos de personas fallecidas tuvo China? ¿Cuántos casos tuvo China de personas fallecidas? O cuando apenas arrancó todo. Que decían que era una catástrofe. ¿Nadie se acuerda? Acá el chat. Uno escribe por el chat, a ver qué dice. No, profe. Bueno, sinceridad. Mira, a ver si. Esto es una página web que si bien no hay mucha, no sé qué tan grado de certeza hay o no, pero acá, esperen que llegue a la República China, que sería esta. Fíjense, ¿no? ¿Lo están viendo ahí? Sí. Sí, sí. Cantidad de decesos, ¿sí? O personas fallecidas, estamos hablando de 4.636 personas. ¿No les llama mucho la atención a ustedes esto? ¿Cómo puede ser que el primer país donde surgió la pandemia, donde se decían que era un caos, donde decían que armaban un hospital en 10 días, donde enterraban a las personas fallecidas, solamente haya 4.636 personas fallecidas nomás? Y teniendo en cuenta la población que tiene China. ¿Sí? Y aparte, fíjense la cantidad de casos. 90.147 casos. Es raro, ¿no? Vamos a compararlo con Argentina, ¿no? Argentina tiene personas fallecidas 55.235. O sea, una locura. ¿Sí? Una locura. ¿Quién me puede explicar eso? No sé si tiene que ver con la economía eso. Son, son economías que si bien no hablamos de las transacciones económicas, acá estamos hablando de relaciones con el resto del mundo. O sea, yo creo que todos los países tienen que comunicar todo. O sea, acá estamos hablando puntualmente de China, que es te das cuenta que es un país que está cerrado, ¿sí? Un país que tiene una política que esté cerrado, que no tenga interacción o intermediación con el resto del mundo, ¿sí? ¿Ustedes se piensan que China tiene solamente 4.600 fallecidos desde que inició la pandemia? Yo, sinceramente, no me lo creo. ¿Sí? Pero es una cuestión de la forma de ser o lo que se elige en cada país. O sea, en el caso de China, ellos no pretenden o no quieren tener relación con el exterior. ¿Sí? Fuera otro país, a lo mejor te dice realmente la cantidad de personas fallecidas que tiene. Seguimos. Dentro, dentro de cada economía, nosotros podemos tener distintos roles de los que va a realizar el Estado. ¿Sí? El Estado es la representación política, ¿sí? Designada por el pueblo, porque todos lo elegimos por el voto popular, ¿sí? Que de ese voto surgen los representantes que son los que van a comandar las funciones del país o van a llevar adelante el país de acuerdo a lo que han postulado, lo que han prometido, ¿no? Bueno. Dentro de los roles tenemos tres roles, dos que son obviamente opuestos y uno que es un intermedio. ¿Sí? El primer rol es un estado ausente, en la cual el Estado directamente no interviene, deja que la economía determine por su propio juego de oferta y demanda, determine el precio. ¿Sí?
sería el precio de ese producto, de cada producto, se va a determinar por la interrelación entre oferta y demanda, y eso te va a determinar un precio y una cantidad de equilibrio. ¿Sí? En el gobierno anterior, en la gestión anterior, estábamos ante una economía de mercado de un Estado ausente. O sea, el Estado prácticamente no intervenía en lo que era, por ejemplo, vamos a hablar puntualmente de la divisa, de la moneda extranjera, el Estado no intervenía en lo que era el tipo de cambio. ¿Sí? La consecuencia de esto es que si en un país como Argentina, en el cual vos no tenés controlado, ¿sí? O medianamente controlado, o no tenés bien ajustados los otros factores, puede ser bastante perjudicial para todos. A ver, que el tipo de cambio de un día para otro, ¿sí? Se vaya al doble o se duplique, es contraproducente. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué es contraproducente o es bueno? Y es malo poner porque la gente se guarda los dólares y no los hace circular. Entonces no circula el dinero. Bien, ¿y qué más? ¿Por qué, por ejemplo, después de las PASO, o sea, el viernes anterior a las PASO, ponía que el tipo de cambio estaba en 20, el lunes posterior a las PASO, el tipo de cambio se fue a 40, o sea, el doble. Más o menos, le digo, no, pero el efecto fue la duplicación del tipo de cambio. ¿Cómo estaba el país en ese momento? ¿Cómo se vivió eso? Complicado, ¿no? O sea, cuando vos no podés, uno no puede planificar, no puede tomar decisiones a futuro, a corto, mediano, largo plazo, si no vos no tenés una cierta estabilidad en lo que son las variables. ¿Sí? Una de las variables es el tipo de cambio, la moneda extranjera. A ver, vos sos un exportador, o sea, una persona o una empresa netamente exportadora, te beneficia totalmente. O sea, ¿por qué? Porque vas a ganar más. Pero el resto de la población, los importadores, las empresas que dependen de la compra de insumos en el exterior, las empresas que compran bienes en el exterior para venderlo en el país, es complicado. Un punto intermedio tenemos lo que es el dirigismo, ¿sí? Es una economía en la cual el Estado, si bien no interviene, ¿sí? Crea distintos incentivos, distintas herramientas para conducir, ¿sí? Para que el mercado se conduzca en un determinado sector o hacia determinado lugar. ¿Sí? Se trata de una pequeña intervención o con determinadas herramientas, incentivos, subsidios, determinadas prohibiciones, para que el mercado o la economía crezca o avance para determinado lugar. Y otra forma de intervención es cuando el Estado toma el control del sistema económico, o sea, directamente el Estado se encarga de asignar los recursos según su criterio. O sea, el caso más puntual, más puntual de esto es el famoso comunismo, ¿sí? El Estado es el encargado de administrar los recursos de la manera que más le parezca eficiente para lograr determinados objetivos. Que después esos objetivos se cumplan o no es materia de analizar más adelante. O sea, acá tenemos que ver por ahora cuáles son las distintas intervenciones que puede llegar a tener el Estado. La capacidad productiva, ¿sí? O sea, la capacidad productiva es todo lo que yo puedo llegar a producir como país. ¿Sí? Si lo ven en una empresa, es todo lo que yo puedo llegar a producir a través de mi empresa en un periodo de tiempo determinado. O sea, no infinitamente, sino en una fracción de tiempo determinada. Generalmente se toma un año. ¿Sí? Esa capacidad productiva, eso que yo puedo llegar a producir como país o como empresa, va a estar limitada. ¿Por qué? Si hablamos que la economía es aquella que tiene como fin saber cómo los sujetos económicos van a administrar recursos que son escasos o limitados para satisfacer las necesidades limitadas, ¿sí? Esta capacidad productiva, que son los bienes y servicios que se van a producir para satisfacer esas necesidades, que surgen de recursos que son escasos, es obvio que esos bienes y servicios van a ser limitados. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una capacidad productiva, o sea, cuando no podemos hacer lo que querramos, básicamente, para decirlo en criollo, tenemos que hacer determinadas preguntas, ¿sí? Y esas preguntas son, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Sí?
Vamos a hablar como país, como Argentina. ¿Qué es lo que tendremos que producir? ¿O qué deberíamos producir? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Alguien me puede decir, no, tenemos que producir esto? ¿O de qué depende esta pregunta? De los recursos que tenga el país. Totalmente, de los recursos que tenga el país. ¿Nosotros podemos ser potencia mundial en la producción de autos? Yo creo que no. No, no, porque no tenemos los recursos. ¿Sí? Tenemos recursos para ensamblar, para alguna que otra piecita armar, pero no tenemos los recursos totales para la producción de autos. Sí tenemos los recursos naturales para la producción de productos agrícolas. ¿Sí? Entonces, nuestra primera pregunta va a ser respondida en base a la cantidad de recursos que tengo, o sea, o qué tipo de recursos tengo. Ahora, segunda pregunta, ¿cómo producir? ¿De qué va a depender cómo producir un determinado producto o un determinado servicio? ¿Qué es lo que me va a estar condicionando acá? La tecnología que tengo. ¿Cómo sería la tecnología? Explícame. Y por ejemplo, si yo voy a hacer pan, no es lo mismo que yo haga pan en un horno de una cocina familiar a que tenga un horno industrial, o sea, lo voy a hacer más rápido. Claro, puntualmente, o globalizando, generalizando, depende de la tecnología que yo tengo. ¿Sí? Si yo tengo una tecnología, volviendo al tema del auto, porque me lo dejaste picando, volviendo al tema del auto, si yo tengo toda la tecnología para producir auto, voy a poder hacer eso. Ahora, si yo tengo máquinas artesanales, no me puedo dedicar a producir autos, porque no tengo la tecnología para hacerlo. ¿Sí? Y la tercera pregunta es, ¿para quién producir? ¿Y esto de qué va a depender? ¿O cómo voy a responder esta pregunta, ¿para quién producir? Y depende del público que esté destinado, la ubicación geográfica del país, por ejemplo, también. Depende puntualmente la demanda que tengo de cada producto o depende lo que tengo, ¿cómo es? O depende de la población y qué es lo que necesita cada uno de mis habitantes del país o del exterior, ¿no? En su momento se habló en el país de hacer un tren bala, ¿sí? ¿Era conveniente o no? O sea, ¿íbamos a tener demanda de eso? ¿Nadie se acuerda del famoso tren bala que se iba a hacer? No. Buenos Aires, Rosario creo que era. O por ejemplo, vamos a ir un poquito más elevado en nivel. ¿Se acuerdan cuando un expresidente planteaba de la nave que iba a salir de la atmósfera, de la estratosfera y iba a llegar a un punto y de ahí iba a ir directamente a China, Japón, no sé, en 20 minutos, 30 minutos? ¿Sí? A ver, ¿tengo demanda para eso? ¿Tengo tecnología? ¿Tengo los recursos? Y si no tengo esas No, cosas, si no tengo eso, No, si no tengo esas cosas, bueno, son cuestiones que no las voy a poder llevar a cabo. Lo mismo que algunos están en el segundo año, otros están en el tercer año de ingeniería industrial, pero vamos a suponer que alguno quiere empezar a desarrollar o empezar a formular en su cabeza lo que es el trabajo final. ¿Sí? Yo calculo que algunos de ustedes se lo tienen que haber pensado. Y entonces, yo veo muchas veces, y más que todo en las otras ingenierías, cuando se ponen a hacer o a diagramar el trabajo final, que te presentan unos proyectos que son fabulosos, son espectaculares, pero ¿qué pasa? No tener los recursos para obtenerlo disponible, a lo mejor ni siquiera existen en el mundo, y no tenés demanda, y a su vez no tenés tecnología. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Los trabajos finales de las carreras de ingeniería no se llevan a cabo, no se concretan. ¿Por qué? Porque no se responden estas preguntas. Puntualmente no son respondidas de antemano estas preguntas. ¿Sí? Un análisis marginal es el efecto, o sea, el efecto que tengo, las consecuencias producto de agregar, ¿sí? O adicionar o extraer o restar una unidad determinada en una determinada situación. ¿Sí? Pensemos un poquito en lo que es la revolución industrial.
¿Qué pasó cuando en la revolución industrial yo incorporé lo que es la máquina de vapor dentro de mi proceso productivo? Yo incorporaba un nuevo recurso de proceso productivo y el resultado de eso era mucho mayor, producto de que se había dado una mejora en la tecnología. Por otro lado, ¿qué pasa cuando se incorporaron en las empresas el uso de las computadoras? ¿Fue para bien? ¿Fue para mal? ¿El efecto de adicionar eso fue positivo? Sí, fue positivo. Fue totalmente positivo. Imagínense, yo le voy a contar un caso puntual que tengo. Mi padre también es contador, bueno, ya está retirado y hablando con colegas de la edad de él. En su momento, usted imagínense, la contabilidad es una magia, por así decirlo, en la cual vos tenés que acomodar todos los números y hacer que todos los números coincidan, ¿sí? Para demostrar, digamos, la situación económica, la foto de una empresa a una determinada fecha. Ustedes imagínense, ahora eso se hace con las computadoras, tener los programas para hacer eso. Imagínense antes, cuando vos tenías, la contabilidad llevaba con fichas, cuadernos, y en un cuaderno tenía una cuenta, en otro cuaderno tenía otra, entonces tenías que ir relacionando entre los distintos cuadernos. Imagínense, yo no lo quiero pensar, ¿no? Pero imagínense lo tedioso que debe haber sido eso, ¿no? Está bien, en su momento había otra situación, otra época, y bueno, era lo que había. Pero imagínense contadores que vivieron esa época y hoy con la tecnología, con la computadora, fíjense cómo se le mejoró o cómo se le simplificó un montón las cosas. Un proceso productivo, ¿sí? Es un proceso en el cual yo voy a incorporar distintos recursos. Fíjense, voy a tener materia prima, se clasifican generalmente en materia prima, mano de obra, y el resto son los gastos generales de fabricación, que a ese proceso productivo, de acuerdo a la aplicación de una determinada tecnología, me va a dar como resultado final bienes y servicios, ¿sí? Estos bienes y servicios son los que me van a satisfacer las distintas necesidades que tengo que satisfacer. Vamos a plantear algunos supuestos en base a este proceso productivo, a este modelo. El primer supuesto que vamos a decir de este modelo es que los recursos que yo estoy aplicando a este proceso productivo, o sea, la cantidad de materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación que estoy incorporando a este proceso, son fijos. O sea, yo no puedo adicionar más y no puedo adicionar y no puedo restar de lo que estoy adicionando o lo que estoy incorporando de recursos periódicamente a este proceso. Otro de los supuestos que vamos a plantear es que yo estoy usando la totalidad de los recursos. O sea, todos los recursos que yo tengo disponibles los estoy usando a todos. No estoy dejando nada almacenado, no estoy dejando nada en el depósito. O sea, todo lo que tengo lo estoy usando todo. ¿Sí? Otro de los supuestos es la tecnología que yo tengo aplicada a ese proceso productivo, ¿sí? Es constante. O sea, no va a cambiar, no se va a mejorar en el futuro inmediato. Y el último supuesto es que de este proceso productivo solamente me salen o me surgen dos productos, ¿sí? Se hace simplificado, o sea, se toman dos productos para hacer una simplificación para después analizarlo a nivel país, ¿sí? O a nivel mundial. De todos estos supuestos, a mí me va a surgir una curva de posibilidad de producción, que esta curva de posibilidad de producción a mí me va a decir cuál es la distinta combinación óptima, o sea, las distintas combinaciones a producir de estos dos productos, los cuales van a ser óptimos. ¿Óptimo por qué? Porque voy a utilizar la totalidad de los recursos, aparte estoy limitado porque esos recursos son limitados, y porque la tecnología que yo tengo aplicada en ese momento es constante, no va a variar. ¿Sí? Teniendo en cuenta los supuestos, la combinación de productos a producir va a estar limitada porque yo tengo una dotación de recursos que son limitados, ¿sí? El resultado final que van a ser esta combinación de productos también va a ser limitado. Y la combinación de productos a producir actual va a depender de decisiones en base a conocimiento y necesidades, o sea, va a depender puntualmente de la tecnología que yo tengo, ¿sí? Cuanto mejores sean los conocimientos, mejor es la tecnología que tengo, mejor va a ser la combinación de productos. De todos estos supuestos, yo puedo armar un gráfico, ¿sí? En el cual tengo un eje vertical y horizontal,
en el cual en cada uno de estos dos ejes, fíjense, en el eje horizontal, en el eje vertical, yo en cada uno de ellos tengo la cantidad a producir, ¿sí? La cantidad a producir de cada producto, ¿sí? La curva de posibilidad de producción es la curva que me va a decir cuáles son las distintas combinaciones óptimas a producir de estos dos productos, llamémoslos X e Y, ¿sí? Teniendo en cuenta recursos limitados y teniendo en cuenta una tecnología constante, ¿sí? De todas estas posibles combinaciones, yo puedo producir un punto como el B, un punto como el D, un punto como el A y un punto como el C, ¿sí? Teniendo en cuenta los supuestos, yo puedo llegar a producir el punto B en el cual tengo este nivel de producción del punto Y y este nivel de producción del punto X, ¿sí? Voy a producir tantas unidades de X y tantas unidades de Y. Este punto es viable, digamos, yo lo puedo llegar a alcanzar con toda esta alternativa, sí, lo puedo llegar a alcanzar. ¿Y es óptimo? O sea, ¿estoy produciendo las mejores combinaciones? No, porque si bien yo estoy produciendo este punto, podría producir tranquilamente este punto, o sea, producir más unidades de X, manteniendo la misma producción de Y, o bien podría producir más unidades de Y, manteniendo la producción de X, o bien cualquiera de estos puntos intermedios, ¿sí? La combinación óptima de producto a producir va a depender o va a estar ejemplificado por todos los puntos que tengo acá sobre la curva de posibilidad de producción, ¿sí? Entonces, este punto, el B, es un punto alcanzable, pero no es eficiente, o sería ineficiente. ¿Por qué? Pues yo tranquilamente puedo producir más de uno, o más del otro, o más de ambos, ¿sí? Ahora, un punto como el A o el D, si bien son óptimos, ¿sí? Pero están por debajo de lo que es el punto C. O sea, teniendo en cuenta la cantidad de recursos que en base a los supuestos es limitado y tengo cierta cantidad de recursos al día de hoy, solamente puedo llegar a producir puntos que están dentro de la curva de posibilidad de producción, como el punto A y el punto D. Estos puntos son considerados como óptimos. Óptimos para los supuestos actuales, o sea, la cantidad de recursos que tengo hoy y la tecnología que tengo hoy, ¿sí? Y un último punto sería el punto C, que el punto C, si bien hoy no lo puedo alcanzar, porque no puedo llegar a alcanzar este punto en base a los supuestos que tengo, o sea, en base a los recursos y la tecnología, incrementando los recursos en el futuro o mejorando la tecnología aplicada en el futuro, lo podría llegar a alcanzar, ¿sí? El punto B es un punto que se considera o se denomina que es un punto que está dentro de la curva de posibilidad de producción, o sea, está de la curva para acá, dentro. El punto A y el punto D se consideran como puntos que están sobre la curva de posibilidad de producción, o sea, están sobre la curva. Y el punto C se considera como un punto que está fuera de la curva de posibilidad de producción. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que la curva de posibilidad de producción tiene esa forma? ¿Sí? Fíjense, ¿por qué no es una línea recta? ¿Por qué tiene esta forma de, por así decirlo, ese medio círculo o cuarto de círculo y no una línea recta? ¿Sí? Pensemos de la siguiente forma. Vamos a suponer la facultad, la carrera de Ingeniería Electromecánica se empezó a cursar en San Francisco. ¿Alguien recuerda cuándo más o menos? ¿Alguien sabe? Más o menos, ¿alguien sabe cuándo se empezó a cursar la carrera de Ingeniería Electromecánica en Coso, en San Francisco? Bueno, fue una de las primeras carreras. Vamos a suponer hace 50 años atrás, creo que fue la primera carrera, fue electromecánica. Planteemos cuál era la situación antes del inicio o antes de los primeros egresados de la carrera de electromecánica. Anteriormente a eso eran personas que tenían el oficio, que tenían los conocimientos por la práctica, pero no tenían los conocimientos técnicos, ¿sí? Cuando voy en una ciudad en la cual no tiene una formación mecánica o electromecánica, cuando vos empezás a incorporar profesionales, haces que
la producción de esos nuevos productos crezcan, o sea, más eficientes, o sea, empiece a producir más de esos nuevos productos, quitando recursos o quitando la misma cantidad de recursos de otro tipo, de la producción de otro producto. ¿Sí? Puntualmente, en un país, perdón, en una ciudad en la cual, como está planteado un ejemplo, en el cual solamente producís soja y autos, ¿sí? Fíjense que la preparación, los conocimientos, la tecnología aplicada en un tipo de producto y en otro son totalmente distintos. ¿Sí? Es muy difícil que una persona que se dedica a la producción de soja se pueda ayornar muy fácil en lo que es la producción de autos. O sea, ¿qué pasa? Una situación 1, un primer escenario en el cual solamente se produce solamente soja en ese lugar y no se produce nada de autos. ¿Qué pasaría si yo pretendo pasar a un escenario número 2 en lo cual mi objetivo es producir 10 autos en un determinado periodo? ¿Sí? La reducción de la producción de soja va a ser pequeña. ¿Sí? Fíjense que voy a dejar de producir 15.000, supongamos, toneladas de soja para producir 10 autos. ¿Por qué? Porque van a pasar de la producción de los obreros, los operarios, los recursos humanos que van a pasar de la producción de soja a auto, van a ser los más jóvenes, los menos, los más inexpertos en lo que es la producción de soja, o sea, aquellos que no están tan arraigados a la producción de soja que tranquilamente se pueden cambiar o pueden mutar lo que es la producción de auto. Entonces, el pase del escenario 1 al 2 significa que va a ser el costo de oportunidad de pasar del escenario 1 al 2, lo que es el costo de oportunidad de la soja, no es tan grande. ¿Por qué? Porque voy a destinar los recursos que no están tan preparados, que están menos preparados en la producción de soja, lo voy a destinar a la producción de auto. Ahora, si yo quiero seguir incrementando en la misma cantidad de la producción de auto, ¿sí? El costo de oportunidad cada vez se va a sentir más, o sea, voy a tener que empezar a sacrificar los recursos que medianamente me sirven en la producción de soja para incorporar en la producción de auto e incrementar la producción de auto en la misma proporción. ¿Sí? Hasta que va a llegar un punto en que voy a tener que sacar las personas más expertas o los que están mejor pagos o los que tienen las mejores cualidades para la producción de esa soja para incrementar la producción de auto en la misma proporción. Fíjense que el costo de oportunidad de pasar de un escenario en el cual se produce todo de soja y nada de autos, a empezar a producir cada vez más de auto, el costo de oportunidad cada vez mayor. ¿Por qué? Los recursos que se van destinando de un lado al otro pasan a ser los más eficientes, los que tenían mejores cualidades en el otro proceso y lo que estaba mejor pagado en el otro proceso. ¿Sí? El costo de oportunidad de pasar de un escenario a otro cada vez empieza a ser mayor y por ende te va a justificar lo que es esta curva. ¿Sí? Sí, en este caso puntual, producir 10 unidades más de auto significa reducir la producción de soja en la misma proporción, ¿sí? O sea, adicionar una producción de 10 nuevos autos en ese lugar, significaría reducir la producción de soja en la misma proporción. La curva de posibilidad de producción sería una línea recta, ¿sí? Y no una curva como está acá. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos a suponer que sí. A ver el chat. No, profe, sí, profe. Vamos a suponer que no, profe, era de otra pregunta. Creo que sí. Nosotros decíamos que la curva de posibilidad de producción estaba condicionada por la cantidad de recursos que son fijos, ¿sí? En el cual yo usaba la totalidad de los recursos, ¿sí? A su vez, la tecnología que yo aplicaba era constante, no tenía variaciones, y solamente se producían 2 productos. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para desplazar la curva de posibilidad de producción o desplazar hacia la derecha, incrementar lo que es esta curva de posibilidad de producción, estos distintos puntos óptimos que tengo en la producción de 2 productos? ¿Sí?
Las distintas formas es incrementar mayor recursos. Incrementar mayor recursos significa que si yo incorporo dentro del proceso productivo mayor cantidad de recursos, a igual tecnología, obviamente que el resultado final va a ser una mayor producción, ¿sí? Si en un proceso productivo yo incorporo más recursos, el resultado final va a ser mayor. Fíjense, de pasar de la frontera de posibilidad de producción o de la curva de posibilidad de producción de la original a la nueva, acá se puede dar este pase siempre y cuando yo incorpore una mayor cantidad de recursos. Otra de las formas de desplazar la curva de posibilidad de producción o de aumentar la frontera de posibilidad de producción es con el aumento de la tecnología aplicada, o sea, con igualdad cantidad de recursos, pero mejorando la eficiencia tecnológica, ¿sí? O mejorando la eficiencia en la transformación en el proceso productivo, el resultado puede ser mayor, ¿sí? Por un incremento en esta tecnología aplicada. Gráficamente es lo mismo, ¿sí? Paso de la frontera de posibilidad de producción, la original, a la nueva. Y una tercera forma de incrementar lo que es la frontera de posibilidad de producción va a depender cuando yo, si bien este modelo es simplificado porque trata de dos productos únicamente, ¿qué pasa si yo de estos dos productos, uno es bien de capital, o sea, es la producción de bien de capital, y otro es la producción de bien de consumo, ¿sí? Recordemos, semana pasada, decíamos que el bien de consumo es aquel que se va a consumir para satisfacer una necesidad. El bien de capital es el que se va a utilizar para producir otros bienes, ¿sí? No es el que se va a transformar, ¿sí? Sino el que va a ser una máquina que se va a utilizar para producir otro bien, que ese otro bien va a ser el que va a satisfacer una necesidad. Ahora, si yo tengo en mi curva de posibilidad de producción solamente dos productos, en los cuales uno es bien de consumo, netamente, y el otro es bien de capital, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo se desplazaría esta curva de posibilidad de producción en el futuro si yo, por ejemplo, en la situación A, destino prácticamente toda mi producción o todos mis recursos a producir bien de consumo, en contraste de bien de capital, y en una situación B, yo destino la totalidad o la mayoría de los recursos a la producción de bien de capital y destino prácticamente muy poco de recursos para la producción de bien de consumo. ¿En cuál de las dos situaciones ustedes piensan o creen que mi curva de posibilidad de producción en el futuro se va a desplazar más? ¿Alguien se anima? Ustedes sé que están todos comiendo, pero bueno. Cuando tengo dos tipos de productos, uno de bien de capital y otros bienes de consumo, teniendo en cuenta, vamos a suponer que estoy parado en el año 2000. Si yo en el año 2000, por ejemplo, el punto verde, dentro de la curva de posibilidad de producción, el punto verde indica que en el eje vertical yo tengo la producción de bienes de capital y en el eje horizontal tengo la producción de bienes de consumo. Fíjense, el punto verde, R2000, significa que yo estoy produciendo más, un punto en el cual estoy produciendo más bienes de capital en contraste a los que son los bienes de consumo, ¿sí? El punto M2000 en azul significa que es un mix entre, o sea, una igualdad prácticamente en lo que es la producción de bien de capital y bien de consumo. Y el punto rojo, que sería P2000, es un punto en el cual yo tengo más producción de bien de consumo en contraste de lo que son los bienes de capital. Cuando yo destino más dentro de mi curva de posibilidad de producción a la producción de bien de capital, significa que yo estoy capitalizando, estoy produciendo más maquinarias que en el futuro me van a ayudar a producir una mayor cantidad de bien de consumo de que si yo hoy destino la mayoría de mis recursos a la producción de bien de consumo. O sea, para que yo incremente o desplace
en una forma más pronunciada lo que son la curva de posibilidad de producción, yo tengo que destinar una mayor cantidad de recursos a lo que son los bienes de capital en contraste a los bienes de consumo. ¿Sí? Fíjense, en Japón, ¿sí? Una isla que en la Segunda Guerra Mundial tuvo los problemas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Hay un comentario de Julián que dice que es como una pregunta. Es como una visión a futuro, pregunta. Es como una visión a futuro, sí. ¿Sí? Es una visión a futuro. O sea, ¿qué pasa cuando vos planificás a futuro y decís, yo a futuro, hoy, voy a destinar prácticamente toda mi producción a bienes de capital en contraste a bienes de consumo? Esto, a futuro, es más probable que vos te desarrolles más tecnológicamente, tengas más maquinarias y tengas más capacidad productiva. ¿Por qué? Porque vos hoy destinás mayor recurso a ese tipo de bienes que en el futuro te van a permitir expandir más tu producción. ¿Sí? Ustedes piensen esto. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba destruido primero y segundo, no estaba desarrollado tecnológicamente. Entonces Japón, ¿qué hizo? Le permitió a las multinacionales de la época que se instalen en el país, que lleven su producción a ese país, ¿sí? Para producir los distintos bienes de capital. Le exigió que los mandos medios para abajo de esas multinacionales instaladas ahí sean japoneses, con el objetivo de que esa formación, a través de la práctica, ¿sí? Eran japoneses puestos en mandos medios para abajo, esa formación les sirva al país para desarrollarse a futuro. O sea, que el país empiece a dejar la producción de bienes agrícolas o agropecuarios para destinarse más a lo que es la producción de bienes industriales. Esa transformación llevó a que Japón sea la potencia mundial que es hoy. ¿Sí? Ustedes imagínense, eso es algo que se pensó en el año o en el periodo 1950, y fíjense cómo está Japón hoy. ¿Qué pasa si Japón no hubiera tomado esa política en ese momento? ¿Hoy sería la potencia que es? Y yo sinceramente yo creo que no. ¿Sí? Porque destinar eso en el presente significa que te vas a desarrollar más en el futuro. Seguimos. Entonces, conclusión. ¿A qué se debe el crecimiento económico de un país? Se va a depender de una mayor dotación de recursos, o sea, una mayor incorporación de recursos al país. Pensemos en el caso de Vaca Muerta. ¿Qué pasa si Vaca Muerta se termina de explotar como se tiene que explotar? Vas a tener una mayor cantidad de recursos y eso va a hacer que tu producción final de bienes va a ser mayor. ¿Sí? Una mejora en la tecnología aplicada. ¿Sí? Si yo mejoro mi proceso productivo, mejoro la tecnología que aplico, si Japón a partir de 1950 empezó a mejorar la tecnología aplicada en su proceso productivo, va a hacer que el crecimiento económico sea mayor. ¿Sí? Y mejorar o destinar la mayoría de los recursos a la producción de bienes de capital va a hacer que en el futuro sea más fácil que vos te puedas expandir en lo que es la producción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, si les parece, vamos cortando por el día de hoy. Gastón. De mi parte tampoco hay duda, profe. Gastón, ¿algún comentario que quieras hacer? No, perfecto, todo bien. Bueno. Me parece que estuvo muy clara la... Bueno, gente. Disculpa, ¿decías? Corte. No, yo digo que me parece que estuvo muy clara la presentación y los conceptos, o sea... Sí, yo por ahí no sé cómo lo viste vos, Gastón, pero yo por ahí me quedo un poco choqueado porque no se escucha ningún sonido, ningún comentario, nada, pero bueno. Yo calculo que todos los profes pasan por lo mismo, ¿no? Estuvo muy bien. Bueno, gente, ya les vamos a cargar el cuestionario
de estos temas. Y bueno, cualquier cosa nos vamos a ver el viernes que viene, no, porque es feriado, entonces sería el viernes 9 de abril. Si les parece, cortamos acá. Vamos a satisfacer las necesidades que tenemos ahora, y capaz que sean todas las mismas, así que bueno. Si no hay dudas, comentarios, cortamos acá y nos veremos dentro de 15 días. Dale, profe, nos vemos. Felices Bueno, Pascuas. muchas gracias. Dale. Estén bien. Dale. Chao. Buenas Chao, noches. hasta luego. Chao, chao. Buen fin de- Chao.